En este vídeo os voy a comentar el error número uno que cometen muchísimas personas en el emprendimiento a la hora de lanzarse a emprender un nuevo proyecto y de conseguir unos resultados con los que siempre sueñan, pero que nunca llegan, ¿vale? Entonces, nosotros en Gold Guidersia en el mes de agosto facturamos más de 14.000 euros. En el mes de septiembre volvimos a hacer lo mismo, ¿vale? Y os voy a explicar paso a paso el cómo hicimos todo esto, ¿vale? Y cómo estamos llegando a estos resultados y escalar muchísimo más rápido de lo que en un principio pensábamos. Entonces, construyendo Gold Guidersia, ¿vale? Aquí podéis ver más de 16.000 euros el mes pasado y más de 15.000 euros este mes. Entonces, vamos a desmontarlo. Voy a explicar el paso a paso de cómo hemos hecho todo esto y aquí podéis ver el esquema bastante completo donde os voy a dar bastantes cosas, bastantes tips que os van a servir muchísimo a la hora de crear vuestro proyecto y emprender. El error número uno del emprendimiento, la creencia número uno que está básicamente destrozando muchos proyectos y a muchas personas es que más horas igual a más dinero, ¿vale? Y esto es completamente mentira, ¿vale? Yo he llegado a trabajar más de 16 horas al día y os garantizo que por ahí no se va a ninguna parte, ¿vale? Que por ahí no se llega a ninguna parte y que tenemos que darle una vuelta a lo que es todo nuestro planteamiento porque literalmente vais a daros cuenta de que al final muchas de las cosas con las que habéis crecido, con las que os han comentado pues vuestros padres, vuestros familiares, vuestro círculo, era completamente mentira, ¿vale? Entonces, lo importante no es trabajar más duro, ¿vale? No es trabajar más horas, sino lo importante es trabajar más inteligente, ¿vale? Con esto no quiero decir que no hagáis el trabajo duro, ¿vale? Vais a ver exactamente lo que digo. Entonces, lo importante, trabajar inteligente. ¿Cómo hacemos nosotros esto en Gold Guidersia? Nosotros, por ejemplo, ahora mismo estamos en la etapa donde hemos hecho tanto trabajo duro, ¿vale? Que ya sabemos exactamente paso a paso lo que podemos sistematizar, lo que podemos automatizar y que con un par de clics quede hecho, ¿vale? Pero para llegar hasta aquí hay muchísimo trabajo detrás que si no lo hubiésemos hecho seguramente ahora mismo no estaríamos en este paso, ¿vale? En este punto donde cosas que nos llevaban 2, 3, 4, 5 días ahora mismo nos llevan una hora, incluso menos, ¿vale? Entonces, lo más importante aquí es el matiz, que el trabajo duro sin dirección es igual a trampa, ¿vale? Si estás trabajando duro todos los días sin tener ningún sentido detrás de, oye, verdaderamente esto lo puedo sistematizar, lo puedo automatizar, igual ahora mismo este no es el momento de ponerse a sistematizarlo, a automatizarlo, pero por lo menos te vas dando cuenta de las cosas que puedes llegar a montar o a idear de alguna otra manera para hacerla muchísimo más ágil, muchísimo más rápido, ¿vale? Pero tiene que tener sentido y sin un trabajo duro no va a haber un trabajo inteligente, ¿vale? Entonces, el trabajo duro contra el trabajo inteligente. Vamos a ver un gráfico que lo explica fantásticamente bien. Aquí podéis ver, el trabajo duro es este chico de en medio picando y ¿qué pasa? Que nos va a llevar a rendirnos muy pronto. Estábamos a nada de conseguir nuestros resultados. ¿Qué pasa? Que con el trabajo inteligente vamos a otro ritmo, vamos a otro nivel, no se nos puede comparar, pero hasta que no llegamos a hacer todo este trabajo duro, no vamos a aprender que hay una mejor manera de hacerlo, ¿vale? Entonces, trabajo duro es igual a más emails, más horas echadas al teléfono, más horas echadas haciendo un montón de reuniones y con muchísima gente que literalmente no sabes ni lo que quieren, ¿vale? Ni saben lo que haces tú. Entonces, tienes que ser capaz de llegar a filtrar cada una de las horas, cada una de las cosas, de las actividades que estás haciendo, ¿vale? Para que tengan sentido con lo que verdaderamente quieres conseguir, con tus objetivos. Luego, el trabajo inteligente es igual a sistemas, es igual a delegar, es igual a leverage. ¿Qué es leverage? Es básicamente que tú con una actividad que hagas, ¿vale? Con una output que estés produciendo, consigas sistematizar, automatizar o básicamente hacerte la vida muchísimo más fácil en el futuro, ¿vale? Haciendo lo mismo o haciendo cosas diferentes, ¿vale? Entonces, estas actividades son las que tienes que priorizar. Al principio, ya os digo, es mucho de picar, ¿vale? Es mucho de pico pala hasta conseguir darte cuenta de que muchas de las tareas que estás haciendo a día de hoy normalmente se pueden sistematizar, ¿vale? Entonces, lo más importante que tenemos que hacer aquí es afilar el hacha. ¿A qué me refiero con afilar el hacha? Hubo alguien que dijo algo como si tuviese que
cortar un árbol en 5 horas, me pasaría las 4 primeras afilando el hacha, ¿vale? Entonces, esto es muy importante. Aquí podéis ver lo que significa, que es hacer una pausa para prepararse, mejorar, formarse, ya sea física o intelectualmente, para ser más eficiente en el futuro, ¿vale? Entonces, al final tenemos que saber cómo de afilada queremos el hacha antes de ponernos a la faena, ¿vale? Antes de ponernos a utilizarla y a poner ese trabajo duro que, si os fijáis, siempre va a estar presente, ¿vale? Lo que pasa es que con una buena herramienta llegamos muchísimo más lejos. Entonces, la evolución, primero, como os decía, el trabajo duro gana experiencia y rodaje, ¿vale? Sin el trabajo duro nunca vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que sistematizar, qué es lo que tenemos que automatizar, ¿vale? Entonces, aquí es donde básicamente entra este hustlers mentality, ¿vale? Donde literalmente vas a estar trabajando muchísimas horas en el día, ¿vale? Luego, la fase 2 es llegar a hacer el trabajo inteligente, ¿vale? MITs, delegar y automatizar. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que tenemos que poner las 3 tareas más importantes del día. Tenemos que sistematizar absolutamente todo, es decir, grabar todo, entender muy bien dónde estamos perdiendo más tiempo, entender muy bien qué cosas podemos subcontratar, qué cosas podemos delegar a otra persona que se dedique específicamente a esto, ¿vale? Y cómo podemos automatizar o sistematizar una tarea, ¿vale? Luego, el equilibrio entre el trabajo duro en lo importante más sistemas para escalar. ¿A qué me refiero con esto? Que el trabajo duro siempre tiene que estar, pero con trabajo inteligente podemos producir output a un ritmo que no conocíamos antes, ¿vale? Que antes igual nos llevaba a facturar 10.000 euros todo un mes, y ahora igual con 2 semanas conseguimos el mismo resultado, o con una semana, o con una operación, ¿vale? Entonces tenemos que ser capaces de trabajar duro siempre, pero trabajando inteligente, utilizando estas herramientas como la hacha afilada para conseguir mayores resultados, ¿vale? Entonces, algunos ejemplos de trabajo inteligente es delegar tareas repetitivas. Aquí vais a ver cómo nosotros tenemos literalmente un grupo para absolutamente todo lo que queremos delegar. Queremos delegar ventas, edición, gestoría, fulfillment, todo esto lo podríamos hacer nosotros y lo hemos hecho nosotros, pero ahora mismo estamos en un punto donde sabemos que estas tareas no son las que tienen más rentabilidad para nosotros de cara al futuro, ¿vale? Entonces tenemos que saber ubicar y delegar esas tareas que a día de hoy no nos dan todo el retorno que queremos, ¿vale? Entonces, una vez las ubicamos, empezamos a delegar, empezamos a contratar, empezamos a básicamente producir estos sistemas, estas actividades, y que las hagan otros por nosotros, ¿vale? Luego, tener un sistema útil para manejar 10 clientes, para manejar X clientes, ¿vale? Para manejar todos los clientes que puedas. Entonces, lo prioritario es la organización, ¿vale? Aquí nosotros nos organizamos con carpetas de Drive. Es muy simple, pero es que con carpetas de Drive y documentos llegas muy, muy lejos, ¿vale? Entonces, tenemos que tener literalmente aquí un paso a paso de todo lo que hacemos con los clientes para saber en qué paso están, cuál es el siguiente paso, y siempre tener la siguiente tarea en mente, ¿vale? Luego, contactos estratégicos, ¿vale? Al final, solo se puede llegar muy lejos, pero es que cuando tienes a gente, cuando tienes contactos, llegas a niveles donde literalmente ni sabías que existían, ¿vale? Entonces, aquí muy importante hacer networking, hacer relaciones, hacer contactos. Aquí podéis ver a mi socio Manuel, que se le da muy bien esto, y pues al final llega a tener muchas relaciones con mucha gente que te da otro punto de vista, te da otra perspectiva en la vida muy fructífera, y que te ayuda a pues producir resultados que antes no conocías, ¿vale? Y luego también invertir en campañas escalables, ¿vale? Aquí, como podéis ver aquí, nosotros tenemos bastante experiencia en esto, ¿vale? Consiguiendo clientes potenciales por 6 euros, 7, 9 euros, ¿vale? Incluso cuando llegamos a hacer campañas para inmobiliarias, pues aquí podemos tener captaciones a 14 euros por captación, ¿vale? Que podéis ver aquí que se cerrarían 2 operaciones la semana siguiente. Luego este cliente también tenía 6 en la recámara. Es decir que hay mucho trabajo, ¿vale? Pero que al final, con los sistemas correctos, llegas muy lejos, ¿vale? Entonces, algunas enseñanzas. Más horas no es igual a más dinero, ¿vale? Al principio, sí, puedes llegar a básicamente
reventar todo tu día para conseguir dinero, ¿vale? Y lo puedes hacer. Puedes coger y si no estás facturando nada, igual ponerte en un trabajo de 8 horas te va a llegar a facturar, pues, no sé, 1.200 euros al día o lo que sea, ¿vale? Entonces, al principio sí, pero luego tienes que pensar cómo escalar, ¿vale? Y cuando estés en ese punto, vas a tener que saber que de esa manera no vas a llegar muy lejos, ¿vale? Porque estás trabajando ya 8 horas, solo tienes 24 en el día, entonces, como sigas trabajando más, primero, no te va a quedar tiempo para ti y segundo, hay un límite, ¿vale? Siempre está capado, 24 horas en el día como todo el mundo, entonces tienes que encontrar la manera de seguir facturando más, ¿vale? Luego, inteligencia aplicada igual a más dinero, ¿vale? Cuando estemos haciendo el trabajo duro, ¿vale? Tenemos que recoger feedback. Tenemos que saber qué cosas nos han llevado más tiempo y qué cosas podemos sistematizar, qué cosas podemos delegar y qué cosas hacen otros mejores que nosotros, ¿vale? Entonces, juntamos a un equipo que literalmente sepa hacer mejor las cosas que nosotros queremos delegar y luego les damos nosotros nuestras guías, nuestras SOPs, ¿vale? Lo que son los sistemas para que cuando cojan esa tarea sepan cómo hacerlo, ¿vale? Incluso nosotros nos grabamos todas las llamadas para que el día de mañana en nuestro equipo sepa cómo hacemos las cosas para hacer exactamente lo mismo que nosotros hacemos porque sabemos que funciona, ¿vale? Luego ellos traerán su expertise y lo harán muchísimo mejor. Entonces, también tenemos que pensar y crear sistemas para que sea la clave para delegar, para sistematizar. Entonces, aquí os enseñaba el mapa de prompts. ¿Por qué? Porque una vez tenemos ya las actividades que sabemos que se pueden sistematizar, que antes nos llevaban muchísimos días y ahora mismo nos llevan solo unas horas, ¿vale? Tenemos que crear esos sistemas y lo tenemos que hacer de manera muy simple y muy sencilla para que tanto tú como cualquier persona que entre a la empresa el día de mañana sepa hacerlo. Luego ya a modo de conclusiones, el hustle te puede llevar a tus primeros 3.000 euros, tus primeros 5.000 euros, ¿vale? Pero sin inteligencia nunca vas a poder superar esa barrera. También tienes que ser capaz de generar autoridad, ¿vale? Te mantienes en más de 10.000 euros al mes porque sabes lo que haces, ¿vale? Tienes registros de casos de éxito, tienes registros de absolutamente todo lo que haces y ahora ya vas con otro punto de vista al mercado, ¿vale? No es lo mismo coger una llamada de ventas con mucho bagaje y con mucha calle o coger tu primera llamada de ventas, ¿vale? Es completamente diferente. Entonces, si quieres verdaderamente escalar y llevar tu negocio al siguiente nivel, agenda una llamada para que nosotros te demos esa consultoría que necesitas para llegarte al siguiente nivel.